Buenos días con todos. Muchas gracias por su asistencia. En esta oportunidad vamos a presentarles la plataforma omnicanal Talkie, ¿ok? Acompañada de la interacción con asistentes virtuales que se manejan con inteligencia artificial. Nosotros somos Data, ¿ok? Y vamos a presentarles esta tecnología y cómo puede ayudarlos en el desarrollo de sus labores empresariales, sobre todo de cara a la atención de clientes y usuarios internos y externos. Un poco, la agenda de la reunión será la presentación de la empresa, luego iremos de lo general a lo específico y hablaremos de lo que es el Cloud IBM, el IBM Cloud, que es básicamente donde se aloja toda esta tecnología, para, como paso siguiente, le mostraremos en vivo funcionando los asistentes virtuales y cómo interactúan con la inteligencia artificial y a la vez cómo se puede integrar el asistente virtual, la inteligencia artificial con las plataformas multicanal u omnicanales que tenemos para mostrarles el día de hoy. Así que, sin más palabras, pasamos a presentarles eh, a mostrarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos Datam y lo que pretendemos en Datam es ser el socio tecnológico y estratégico que pueda acompañar el desempeño, el desarrollo de su empresa en la adopción de soluciones de negocios innovadoras, utilizando las últimas tendencias en tecnologías de la información disponibles en el mercado a nivel mundial. Nosotros somos partners de IBM, trabajamos leads con Telefónica, estamos muy de la mano con Ingram Micro y somos representantes de Stratio, que como veremos más adelante es una plataforma world class para todo el mundo de Analytics. ¿Ok? Nosotros, ¿qué servicios desarrollamos dentro de Data o en qué nos especializamos? Básicamente en 4 pilares fundamentales, ¿no? El desarrollo de la plataforma de omnicanalidad, que está básicamente orientada a una plataforma que puede tener 2 tipos de comportamiento, ¿no? Ser una plataforma multicanal o ser una plataforma omnicanal. ¿Cuál es la diferencia? Que en la plataforma multicanal podemos sumar canales de manera independiente como un Messenger, WhatsApp, un chat web o cualquier otro canal digital que esté a disposición o que trabaje dentro de una organización, ¿no? Y la omnicanalidad no solo es la integración de estos canales digitales, sino la interacción entre estos canales digitales. Por ejemplo, si un cliente inicia una conversación por un Messenger, que después pueda tener la continuación de la comunicación por un WhatsApp y después pueda tener la continuación de la comunicación a través de una llamada telefónica en busca de solucionarle la consulta o cuestión que esté tratando con nuestra organización. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, estas plataformas funcionan en nube, son 100% nube y permiten la integración y la gestión, como les comentaba, de todos los canales digitales de organización para que sean gestionados, controlados desde una sola plataforma. Es decir, nos olvidamos que tal vez tengamos una persona o un pool de personas atendiendo el WhatsApp de la compañía, otra persona atendiendo el Messenger de la compañía. Entonces ocurre que muchas veces damos mensajes distintos por canales distintos y eso a veces confunde al cliente, ¿no? Tal vez la recepcionista en la central telefónica le dice otra cosa. Entonces, teniendo todas las comunicaciones, los canales digitales centralizados, y sobre todo teniendo como primera cara de atención un asistente virtual con inteligencia artificial, el mensaje es único para el cliente, para el usuario, sin importar de qué canal venga la comunicación. Y eso permite tener una experiencia mucho mejor y el cliente queda mucho más satisfecho de la atención o de la respuesta a su consulta que haya hecho a la organización. Nos enfocamos también en temas de inteligencia artificial a través de los asistentes virtuales y otros servicios cognitivos disponibles dentro del IBM Cloud, y que mencionaremos más adelante. Y estos asistentes virtuales pueden operar en distintos canales digitales, ¿no? Pueden ser canales digitales de texto como un Messenger, un WhatsApp, un chat web, tu central telefónica para canales de voz, etcétera, etcétera.
También desarrollamos Big Data y Analítica, con el acompañamiento de la inteligencia artificial, con la herramienta que les mostraba al principio, les mencionaba al inicio, que era Extractor, ¿no? Para la aplicación y gestión de grandes volúmenes de datos y generación de información, diseño de procesos, uso de herramientas open source para todo lo que es el gobierno de datos. Y el desarrollo de aplicaciones, que básicamente, si bien podemos desarrollar aplicaciones de todo tipo, hecha a medida de organización y proyectos llave en mano, tratamos de que estos desarrollos tengan embebido tecnología moderna, y no solo tecnología y herramientas modernas, sino que pueda en lo posible ser acompañada por estas herramientas de inteligencia artificial sin importar el sistema que se trate y en cualquier rubro. Así que esa es un poco la gama de servicios que ofrecemos, y a continuación demos un primer brochazo a lo que ha sido la historia de estos chatbots o los bots versus lo que nosotros hoy conocemos como asistentes virtuales con inteligencia artificial. Ya creo que solo la imagen dice bastante, ¿no? De lo que era antes y lo que es hoy la asistencia virtual con inteligencia artificial. Entonces, rápidamente, lo que hoy conocemos es que lo que antes se conocían como bots podían tener diálogo de conversación. Los defensores de los bots dicen que sí, por eso lo ponemos en interrogación, y no manejaban flujos estructurados con algún tipo de inteligencia, ¿no? O sea, si teníamos enfrente en algún canal digital un chat, un bot, ¿no? Había que escribirle, por ejemplo, para saludarlo, la palabra hola con H mayúscula y con punto final, porque si no este bot no entendía, ¿no? O imagínense cuántas formas de escribir o de saludar existen. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Entonces, imagínense programar todo eso para que este bot pueda entender, era muy, muy complicado, ¿no? Entonces, en el tiempo fueron tratando de darle cierta inteligencia a estos bots, convirtiéndolos en unas especies de chatbots, en donde se decía que tenían aún diálogos, podían desarrollar diálogos de conversación, cosa complicada por lo que les acabo de mencionar. Flujos estructurados con alguna inteligencia, no la tenían. Habían compañías que decían que generamos nuestra propia inteligencia artificial, cosa complicada, ¿no? No tenían entendimiento del lenguaje natural y constructores conversacionales tal cual lo hacemos y conversamos naturalmente los seres humanos unos con otros, ¿no? Es muy difícil de que estos chatbots pudieran entender este tipo de conversaciones. Integración con sistemas internos y redes sociales, decían que sí, decían que no, y obviamente la omnicanalidad no existía porque era muy complejo el hecho de mantener un chatbot sin inteligencia en estos niveles, ¿no? Entonces, como ven al lado derecho, la experiencia del cliente era muy complicada porque el bot no entendía, no entiende, no entiende, no entiende, porque obviamente al no ser un ente inteligente artificialmente, como lo hacemos los seres humanos para entender las conversaciones, era muy difícil llevar una conversación adelante. Hasta que aparecieron los asistentes virtuales. Gracias a la inteligencia artificial podemos tener un pool de características como que pueden entender de forma natural el lenguaje humano, pueden integrarse con sistemas internos y externos, con redes sociales. Los diálogos de conversación son bastante fluidos, se pueden integrar los asistentes virtuales, la IA, la inteligencia artificial, con canales de voz y texto. Esta inteligencia artificial podría generar KPIs, información, data relevante para la organización respecto a cómo era la comunicación entre los clientes y la organización, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja de tener un asistente virtual con inteligencia artificial es significativa. Entonces aquí un comparativo, ¿no? De lo que acabamos de mencionar. Un chatbot, cómo fue evolucionando o se trató de evolucionar a un chatbot inteligente hasta que apareció los asistentes virtuales con inteligencia artificial que me dan una ventaja notoria sobre sus predecesores de cara a la atención y a la satisfacción del cliente en la resolución de sus consultas o de reclamos o comunicaciones con nuestras organizaciones. Aquí un primer vistazo, ¿no? Este es un prototipo, un desarrollo que hicimos para un restaurante, y solo para mencionar, por ejemplo, ¿no? Que este era se llamó Toto, que era un mozo virtual para un restaurante, en el cual el mozo podía tomar el pedido virtualmente de los platos que despachaba el restaurante, y sacar, digamos, llevar el carrito de compras dentro del mismo asistente virtual, si quería un plato, dos platos, calculaba el asistente virtual
y sacaba la precuenta, digamos, te totalizaba y finalmente podríamos llegar inclusive hasta medios de pago para que fluya de forma natural sin necesidad de que el cliente esté llamando, sin necesidad de que esté pidiendo la carta por algún canal digital. El asistente virtual se encargaba de todo eso hasta el seguimiento y tracking del pedido por parte del cliente. Entonces, como ven, es muy versátil el tema de los asistentes virtuales. Este solo ha sido un brochazo porque después nos explayaremos con detalle. A continuación, quiero pasarle la posta a Rayut para que nos explique cómo trabaja este ecosistema del IBM Cloud, que es donde básicamente están alojados los servicios de inteligencia artificial y la plataforma Tolki, plataforma unicanal, haciendo uso de estos servicios cognitivos. Así que, Rayut, te paso la posta. Muchas gracias, Héctor. Buenos días con todos. Gracias por estar presentes aquí, por la invitación también. Siempre es un gusto poder trabajar con ustedes. ¿Me ayudas, por favor, confirmando si ven mi pantalla? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Rayut Fernández. Soy un especialista técnico dentro de IBM. Voy a cumplir 5 años en la compañía. Y, digamos, yo trabajo con el ecosistema de IBM y uno de mis business partner foco, en el cual estoy asignado, es LATAM. Y bueno, hemos venido trabajando en muchos proyectos y ahora apoyándolos en este evento bastante interesante. Yo tengo, digamos, voy a darle un brochazo rápidamente sobre IBM Cloud, que es la nube donde reside la inteligencia artificial de la plataforma Talki de LATAM, que vamos a ahondar más adelante. Y bueno, IBM Cloud, para los que no saben, es la nube pública de IBM. Es una nube de grado empresarial bastante robusta. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre los beneficios, ¿no?, que otorga el negocio. Principalmente, la computación ofrece muchos beneficios, ¿ok? A nivel de eficiencias y ventajas competitivas para las empresas. Es decir, está enfocado tanto a nivel de negocio para generar una brecha competitiva, bien, en el mercado. Ahora, uno de estos, digamos, estos beneficios más reconocidos de la nube y que también lo tiene IBM Cloud es, por ejemplo, la agilidad, ¿no? La capacidad de satisfacer rápidamente las demandas del negocio. Por ejemplo, ya que la plataforma Talk está corriendo en nuestra nube, a medida que el negocio demande, digamos, más interacciones, haga una mayor demanda del servicio como tal, pues está la nube que es ágil y puede, digamos, o sea, tiene la capacidad de poder crecer para hacer esta demanda, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, enfocado al speed to market, eso se trata de crear soluciones rápidamente. Entonces, podemos o tenemos la facilidad de poder utilizar procesos, como por ejemplo DevOps, para poder realizar compilaciones, ejecuciones bastante rápidas y seguras, por ejemplo, utilizando un marco de contenedores, ¿no? Kubernetes u OpenShift. ¿Qué es Kubernetes y OpenShift? Rápidamente son plataformas que nos ayudan a orquestar los contenedores fácilmente y estos servicios los tenemos también en la nube pública de IBM. Eficiencias, escalabilidad, ahorro en costos y demás. Como siguiente lámina, tenemos, digamos, estadísticas que respaldan el grado empresarial de la nube de IBM. Por ejemplo, como pueden ver ahí, digamos, del top 50 de Fortune Enterprise, 47 de estas organizaciones más grandes a nivel mundial tienen cargas de trabajo en la nube pública de IBM. Bien. Los 10 bancos más grandes del mundo, ¿no?, tienen cargas en la nube pública de IBM, y 8 de las 10 aerolíneas más grandes del mundo también consumen servicios de la nube pública de IBM, ¿no? Entonces, esas organizaciones están integrando a IBM Cloud en su modelo operativo, en su modelo de negocio, con un foco en nube híbrida, para de esta manera poder ofrecer un mayor valor a sus clientes finales. ¿Bien? Que, digamos, son ustedes, somos nosotros, ¿no? Porque consumimos estos servicios finalmente.
Ahora, estas compañías tan grandes que confían en IBM y tienen sus cargas de trabajo ahí, ¿en dónde residen principalmente, ¿no? Digamos, para responder esta consulta tenemos esta lámina en donde le hemos dividido por capas, ¿no? Por capas de las capacidades que tenemos dentro de la nube como tal. Entonces, primero hablamos de una red a nivel mundial que se basa en un conjunto de data centers, ¿no? Eh, en single zone regions, en multi-zone regions, para tener arquitecturas altamente disponibles y resilientes. También hablamos de infraestructura, tenemos infraestructura dedicada, infraestructura pública, ¿no? Multitenant, single tenant, sobre plataformas x86, por ejemplo, que son plataformas que usamos en nuestro día a día, o plataformas IBM, como puede ser Power o Z. También tenemos toda la capa de Foundation y Capabilities and Cloud, en donde queremos transmitir que tenemos servicios para crear aplicaciones nativas en nube, ¿no? Que es a donde se está orientando o está yendo la tendencia de las compañías en que todo lo nuevo se arme con componentes de la nube. A estos componentes de nube que tienen esos beneficios que hablaba en la primera lámina se denominan Cloud Native. Y sobre estas tecnologías avanzadas, en donde Datam tiene un conocimiento bastante profundo en inteligencia artificial analítica y también otros servicios que tenemos en la nube pública de IBM como blockchain, IoT, machine learning y demás. Lo que vemos en la parte superior son los tres pilares que tiene IBM Cloud: Open Innovation, Security Leadership y Enterprise Grade, que los vamos a conversar más adelante. Ahora, Rayut, pero lo que me estás hablando son tecnologías de IBM como tal, son servicios, como definía al inicio de esta lámina, son categorías de las capacidades que tenemos, pero en realidad tenemos más de 170 productos, con más de 200 APIs como servicio. En realidad eso es una imagen del amplio catálogo que tenemos en IBM Cloud, donde tenemos la capacidad, bueno, inteligencia artificial como tal, que es Watson, ¿no? Watson es inteligencia artificial de IBM, que utiliza muchísimo Datam, en realidad es la base core de su plataforma conversacional, con lenguaje natural. Pero el objetivo de esta lámina es poder contarles de que podemos crecer muchísimo más, ¿no? Podemos ir evolucionando a nivel de alcances y capacidades que pueda tener nuestra plataforma Metalkey con otros objetivos de negocio que podamos demandar. Bien. No solo en inteligencia artificial, sino en una capa analítica como servicio, seguridad de identificación, herramientas de desarrollo y operaciones, etc. ¿Qué adicional nos puede traer IBM Cloud? Hay un servicio que ha salido que se llama IBM Cloud Satellite. Entonces, por ejemplo, para algunos de los presentes, en donde tengamos que cumplir un marco regulatorio, por ejemplo, y desplegar la plataforma Talky on-premise o en sus propios data centers, es posible, por ejemplo, utilizando la capacidad de IBM Cloud Satellite, ¿no? Entonces, es esta capacidad de poder extender los servicios de la nube pública hacia donde definamos, en un centro de datos local o en algún otro proveedor de nube. ¿Okay? Rápidamente, otro buen, digamos, producto que tiene IBM Cloud es Financial Service. Esto está enfocado principalmente a, nuevamente, marcos regulatorios con esta industria, ¿no? De las finanzas. Entonces, lo que posee IBM es un marco centrado en donde vamos a garantizar el cumplimiento de estas normas, ¿no? Para poder brindar servicios financieros en IBM Cloud. Entonces, por ejemplo, si tenemos que realizar o tenemos en mente algún proyecto de un asistente virtual que tenga la capacidad de poder transaccionar, podemos utilizar este servicio para poder tener este marco transversal de Financial Services. ¿Okay? Y
acá vienen los tres, digamos, pilares de la nube pública de IBM que conversábamos al inicio. Entonces, IBM Cloud se define como la nube abierta y segura, ¿no?, de servicios de nube público para el negocio y las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué se define así? Porque lo respaldan esos tres pilares, ¿no? Liderazgo en seguridad, por ejemplo. IBM Cloud reúne muchas certificaciones, como por ejemplo el Federal Information Processing Standard, con un nivel 4, por ejemplo, que nos permite tener, digamos, estándares, los últimos estándares en nube. Por otro lado, también nos convertimos en el único proveedor de nube en productos de seguridad. Y, digamos, como prueba de este liderazgo en seguridad, también los bancos más grandes del mundo, como vimos al inicio, están con nosotros, ¿no? Y el 94% de las compañías del Fortune 50 dirigen sus negocios en IBM Cloud. Por otro lado, tenemos a Open Hybrid and Distributed Cloud, ¿no? ¿Esto qué significa? Está enfocado en tecnologías open source y abiertas, en un enfoque de nube híbrida, como por ejemplo, como hablábamos con Satellite, esa capacidad de poder extender los servicios en nube, poder desplegarlos donde lo necesitemos, ¿no? Por eso el término Cloud Service Anywhere. ¿Bien? Enfocados 100% en innovación y en reducir los costos. Y finalmente, el grado empresarial. Por ejemplo, somos el mayor proveedor con número 1 de servicios VMware en nube pública. Tenemos IBM Cloud for Financial Service, lo que comentamos hace un momento. Grado empresarial también porque tenemos un amplio abanico a nivel de servidores en x86 o servidores en plataformas Power, ¿no? Que nos va a permitir poder migrar, modernizar las distintas cargas de trabajo que tengan ustedes. En la parte derecha podemos ver múltiples highlights de los servicios y estándares que posee la nube de IBM, y en la parte de abajo los distintos premios que hemos ganado en el tiempo. Y finalmente, ¿por qué IBM? Principalmente porque podemos acompañarlos y darles el soporte en todo el viaje de nube que puedan tener. Por ejemplo, en este caso, enfocado en una plataforma conversacional con inteligencia artificial como servicio, y en otros proyectos que ustedes puedan tener. Poder, digamos, habilitar ese marco en donde podamos definir en dónde queramos que se desplieguen las cargas. Por ejemplo, en este caso la plataforma puede correr 100% en nube pública o puede correr en el data center que ustedes definan. El aseguramiento de los datos, principalmente, por ejemplo, todos los datos que transaccione Portalkey, por lo tanto, en los servicios de Watson, esos datos pertenecen 100% a ustedes, a los clientes, y, digamos, propiamente IBM no puede auditar directamente ni, digamos, interactuar con esos datos porque son de ustedes, ¿no? Son políticas que define la plataforma. Provee un marco de cumplimiento regulatorio bastante bueno, por ejemplo, el servicio de Financial Service, y un enfoque de nube abierta. Además de contar con múltiples servicios, como mencionábamos, también está un partnership bastante fuerte con Red Hat, que es una compañía que adquirió IBM, y también para cargas SAP. Bueno, eso es todo por mi parte. Ok, entonces le decía que Stalker, que es la plataforma que permite la integración de los canales digitales, sean de texto o sean de voz, para que sean gestionados de una manera uniforme y desde una sola gran aplicación. Es decir, puedo tener un WhatsApp, un Messenger, mi central telefónica, y todo confluye dentro de una sola plataforma. Aquí lo importante o lo interesante es que la plataforma Talk obtuvo el primer puesto en la gira que hizo IBM Cloud Rocks el año pasado, y obtuvimos el primer lugar como soluciones innovadoras, ¿no? De tal manera que IBM también nos invitó al último evento que desarrolló el año pasado, en diciembre del 2021, ¿no? Como ven en la fotografía, ya pueden darse una idea de qué consiste, ¿no? La plataforma puede funcionar en múltiples dispositivos como tablet, celulares,
desktop, laptop, etcétera, etcétera. Pero la estrella de la película, la estrella de toda esta plataforma, esta solución, son los asistentes virtuales. Entonces, la pregunta ¿es posible integrar a Talkie con asistentes virtuales desarrollados con inteligencia artificial? Y la respuesta es que sí. ¿Ok? Entonces, al mencionar la palabra integración, podemos estar ya hablando de que Talkie puede funcionar solo, el asistente virtual con inteligencia artificial puede funcionar de manera inteligente, pero el espectro completo nos lleva a integrar los asistentes virtuales con la plataforma. Y esa integración, ¿qué ventajas tiene? Lo veremos un poco más adelante, pero lo que sí le puedo ir adelantando es que estos asistentes virtuales con inteligencia artificial pueden interactuar con los seres humanos a través de herramientas de mensajería, redes sociales, centrales telefónicas, canales de voz, etcétera, etcétera. Entienden perfectamente el lenguaje humano y se comunican en función de los códigos lingüísticos, logrando una comunicación fluida y totalmente natural con los seres humanos. Simulan ser una persona real, lo que les permite brindar una respuesta satisfactoria y oportuna a los usuarios y clientes en base al entrenamiento y en base a la experiencia trasladada al asistente virtual desde las personas que conocen dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, como vemos en la imagen, estos asistentes virtuales con inteligencia artificial pueden estar desplegados en redes sociales, puedo tener un asistente virtual en mi página web para que funcione como canal chat web, pueden enviar mensajes de texto, comunicarse a través de las centrales telefónicas, Twitter, Instagram, correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué inteligencia artificial usamos? Bueno, la inteligencia artificial de IBM, que se llama Watson. Y este es el círculo virtuoso de la inteligencia artificial. En primera instancia, estos asistentes virtuales pueden entender el lenguaje natural, pueden entender imágenes y otros datos no estructurados tal cual lo hacemos los seres humanos, ¿no? Como dicen, hay una frase que una imagen dice mucho más que 1000 palabras, pues también se podría llegar a esos extremos. Entonces, entienden, luego razonan, porque pueden formar hipótesis, elaboran conceptos alternativos, y la palabra clave es la inferencia. Y en base al mensaje que puedan recibir de algún canal o de alguna persona, pueden extraer ideas y responder. Por ejemplo, les decía, la palabra clave es inferencia. ¿Y cómo pueden inferir? Después lo vamos a ver. Un mensaje podría llegar con errores de ortografía, errores de semántica, errores de sintaxis. Entonces, si nosotros como seres humanos leemos esos mensajes, lo podemos entender perfectamente e interpretar la intención de un usuario cliente. La inteligencia artificial puede hacer exactamente lo mismo, y lo veremos más adelante. Como tercer paso cuadrante, tiene la habilidad de interactuar, porque tienen habilidades para ver, escuchar y hablar naturalmente con los humanos. Imagínense un asistente virtual en tu central telefónica. Puedes tener voces femeninas, masculinas, en algunos otros idiomas, dependiendo de lo que la organización necesite. Y finalmente, para cerrar el círculo virtuoso, los asistentes virtuales, la inteligencia artificial, aprenden. Con cada dato, con cada interacción, con cada resultado, pueden desarrollar y afinan su nivel de experiencia de tal manera que en un corto periodo de tiempo estos asistentes virtuales con inteligencia artificial se van haciendo cada vez más independientes y pueden absorber mayor cantidad de interacción, consultas, dudas, mensajes de los clientes en un corto periodo de tiempo. También veremos algunos números más adelante sobre ese tema. Entonces, como ven, estamos con IBM Watson, ¿no? ¿Qué beneficios podemos obtener teniendo asistentes virtuales en la organización? Primero, y creo que uno de los más importantes, es la disponibilidad 24/7. Los asistentes virtuales atienden todo el día. No se cansan, no tienen sueño, no tienen hambre, no se van a enfermar, no se van a resfriar, no les va a dar dolor de estómago, no se van a contagiar de COVID. Van a estar disponibles para el cliente durante todo el día, todos los días del año. ¿Ok? Podemos tener ahorros importantes al implementar asistentes virtuales. Muchos leads de clientes que están con nosotros iniciaron y nos llamaron en primera instancia, por ejemplo, porque a razón de la cuarentena,
de estos problemas que se generó el COVID-19 que explicaba hace unos momentos, querían contratar, por ejemplo, pools importantes de 20, 30, 40, 50 asesores humanos para similares plazas dentro de las centrales telefónicas. Entonces los clientes decían, queremos invertir en nuestra central telefónica porque los clientes nos van a llamar, tenemos que atenderlos mejor, etcétera, etcétera. Entonces, eso implicaba un ahorro, perdón, un gasto importante en costos laborales, en costo de empresa, ¿no? Entonces, nosotros proponíamos, con un solo asistente virtual, puedes ahorrarte esos costos y destinarlos a otros temas, con mucha mayor razón ahora que los ingresos se iban a ver mermados porque las ventas iban a verse afectadas al no haber interacción con los clientes. Entonces, un asistente virtual te permite reducir costos de operación, espacio físico, no gastas en equipamiento para estos asistentes humanos, obviamente los servicios o gastos adicionales que podrían incurrir estas personas dentro de la organización no los vas a tener, en consecuencia se reducen. Obviamente puedes incrementar la productividad de tu negocio. La respuesta de un asistente virtual, y lo veremos, estamos hablando de 1, 2, 3 segundos y el asistente virtual ya te está contestando. Es muy difícil que pierdas un lead por alguna comunicación de algún cliente teniendo un asistente virtual que pueda atender de manera oportuna y dando una respuesta muy asertiva sobre la duda, consulta o pregunta que esté haciendo el cliente. Experiencia multicanal, como les decía, podemos estar en múltiples canales de texto, redes sociales, chat web, central telefónica, para atender a los clientes y siempre con un mensaje unificado en base a lo que la organización haya decidido, ¿no? Escalamiento rápido y económico. No es necesario empezar con todos los canales digitales, con mi central telefónica, con todos los temas. Podemos empezar con algo tan simple como un asistente virtual que atienda preguntas y respuestas, los fax, las preguntas frecuentes, y de ahí ir incrementando los casos de uso hasta inclusive poder integrarnos con sistemas internos o externos de la organización. Si tienes un SAP, un CRM, un Salesforce, un WMS o cualquier otra aplicación, se puede integrar siempre y cuando existan los mecanismos de integración como APIs, por ejemplo, o con sistemas externos. Tal vez si necesitas validar un DNI en la RENIEC, con los mecanismos de integración se puede lograr todo eso. ¿Ok? La inteligencia artificial permite la recolección de datos para mejorar los procesos o procedimientos internos de la organización. Por poco estructurado que parezca una comunicación de texto o de voz, la inteligencia artificial, en este caso Watson de IBM, tiene las capacidades de toda esa información, extraer información, como por ejemplo, analizar los textos, saber si el cliente está feliz, está triste, y una serie de características propias que veremos más adelante que pueden ser almacenadas en una base de datos para construir tableros de control, KPIs, y tomar decisiones sobre determinados procesos o procedimientos dentro de la organización. ¿Ok? Obviamente, trabajamos en la imagen que brinda el asistente virtual con las áreas de imagen institucional, áreas comerciales de la organización, para que las respuestas hacia el cliente sean unificadas, sean estandarizadas y pueda brindar una imagen profesional. Los tiempos de respuesta son inmediatos, como les mencionaba, y obviamente hay alivio y menos estrés, tanto para las personas que terminan atendiendo las pocas comunicaciones que el asistente virtual pueda trasladar a los asesores humanos, y obviamente para los clientes porque encuentran respuesta inmediata sobre sus distintas consultas a la organización. Ahora, ¿cómo está estructurado Talkie? Entrando un poco a los temas algo técnicos, ¿no? Al lado izquierdo ven las 15 servicios que utiliza la plataforma dentro del Cloud IBM, tanto de infraestructura como servicios cognitivos, ¿no? Y en un trabajo muy de la mano con el team de IBM, vamos cada vez mejorando y haciendo upgrades tecnológicos dentro de la plataforma para que pueda suplir de mejor manera las necesidades de las organizaciones en base a la evolución que IBM realiza en su cloud de manera frecuente, ¿no? Entonces, pues, tenemos servicios como por ejemplo, los servicios de traducción para que la plataforma y los asistentes virtuales puedan ser trabajados en múltiples idiomas.
tenemos el Natural Language Understanding, por ejemplo, para determinar análisis de sentimiento o para entrenar a los asistentes virtuales en determinados temas específicos, por ejemplo, agroindustria, por ejemplo, el mundo automotriz, un conocimiento particular propio de determinados negocios y que, para que puedan ser trasladados a la gente, al asistente virtual, ¿no? Servicios que permitan convertir el texto a voz, la voz a texto para interactuar con centrales telefónicas, y en fin, una serie de servicios que van a garantizar que el asistente virtual sea muy versátil para atender los distintos rubros empresariales que existen en el mercado, ¿no? Y la integración a través de N canales, redes sociales, y por default nos integramos con Twilio para el tema del uso del API oficial de WhatsApp, ¿ok? De mensaje de texto y centrales telefónicas, pero esto no implica que podamos integrarnos con otras centrales telefónicas como Genesis y otras, siempre y cuando cumplan ciertas características como el CIPRAN para poder integrarnos con asistentes virtuales y la inteligencia artificial. Veamos un caso de éxito, ¿no? Que es el caso del Banco de la Nación. En el caso del Banco de la Nación, ¿ok? Tenemos un escenario prepandemia y un escenario en pandemia. Veamos qué ocurría en el Banco de la Nación con la atención de los clientes antes de la pandemia. El banco contaba con 6 asesores y el tiempo promedio de atención de una comunicación de un cliente era de 168 horas. ¿Qué les estoy diciendo? Que un cliente saludaba al banco a través de un canal digital y el asesor cerraba la comunicación 168 horas después. Eso era casi una semana después. Y solo llegaban a atender el 40% de las atenciones porque, como estaban desbordados, el resto ya lo daban como solucionado por otro canal o simplemente lo dejaban sin atención. En ese momento no tenían asistentes virtuales, tenían un horario de atención solo de lunes a viernes, cero dashboards, cero indicadores, no tenían encuestas y algunos números finales. En 4 meses, más o menos prepandemia, que atendían 26.000 conversaciones con 130.000 interacciones, que son comunicaciones dentro de las conversaciones, mensajes de ida y vuelta. Entonces, ese era el escenario en prepandemia, pero en la pandemia, cuando se implementó un asistente virtual para la atención de clientes, sobre todo a razón del pago de bonos, había un momento, más o menos fue en febrero del año 2021, en el que se pagaban 2 bonos en simultáneo, el bono familiar universal y el bono 600. Entonces, el banco dice, queremos contratar 26 asesores humanos y queremos potenciar nuestra central telefónica, un caso que les conté hace un momento. Entonces, propusimos, no, implementen un asistente virtual, y los números fueron estos, ¿no? En el pico del pago de bonos, 5 asesores que tenían un tiempo promedio de atención de solo 3.5 horas, ya no 168 horas, y estos 5 asesores atendían el 25% de las comunicaciones que eran trasladadas por el asistente virtual por AB motivos, ya sea porque en el flujo conversacional del asistente virtual estaba exprofesamente indicado que traslade la comunicación a un asesor humano, por ejemplo, para un reclamo, o porque por AB motivos el asistente virtual no entendió la comunicación del cliente. Entonces, con un solo asistente virtual que llevaba como nombre Brian, este tenía un tiempo promedio de atención de solo 3 minutos por comunicación para el 75% de las comunicaciones de los clientes. Entonces, fíjense, de 168 horas a solo 3 minutos. Significativo el impacto, ¿cierto? Horario de lunes a viernes, como ya tenían en control las comunicaciones, extendieron la atención a sábados de 8:30 a 1 de la tarde para el caso de los asesores, atención 24/7, 44 tableros de control dentro de la plataforma Talkie que permiten tener a nuestros clientes una visión de 360 grados de qué es lo que está sucediendo con el asistente virtual, con los clientes y con los asesores humanos. Por default entregamos 3 encuestas al cerrar las comunicaciones del cliente con los indicadores típicos de un call center. Por ejemplo, el nivel de satisfacción, el nivel de recomendación y si en la comunicación del cliente fue resuelta su duda, ¿no? El famoso FCR. Hemos llegado a tener 2.000 comunicaciones en simultáneo atendidas por el asistente virtual
y aproximadamente en los picos de pago de bonos, 95.000 conversaciones con más de 1 millón de interacciones con los clientes solo del asistente virtual. Entonces, como ven, el salto fue significativo, ¿no? Casi 4 veces la cantidad de conversaciones de clientes y casi 8 veces más la interacción a nivel de mensajes de ida y vuelta entre el banco y los clientes. Entonces, como ven, eso fue implementando solo un asistente virtual. Entonces, aquí ya vamos viendo un poco la introducción a la plataforma. Este es un vistazo de la plataforma como tal. Aquí la tenemos en modo oscuro, también porque hay asistentes, hay asesores que nos dicen nos cansa la vista de ver blanco todo el día, entonces se desarrolló el modo oscuro para suplir esa necesidad. Tenemos un primer vistazo a la plataforma. Ahora, algunas generalidades adicionales de la plataforma, ¿no? Obviamente se pueden integrar asistentes virtuales dentro de la plataforma. ¿Y por qué digo se puede? Porque Talkie podría funcionar directamente entre clientes y asesores humanos. ¿Ok? Se integran asistentes virtuales para que sean la primera cara de atención hacia el cliente. Entonces, como vimos en el caso del Banco de la Nación, este asistente asumía el 75% de las comunicaciones por sí solo. ¿Y en qué tiempo? Más o menos en solo 3 meses de implementado ya podríamos estar llegando a ese rango de entre 75 y 85% de independencia del asistente virtual, empezando en el primer mes aproximadamente con 30%. Entonces, de 30 a 85% es un salto importante en muy corto tiempo. Tenemos todo el tema de la gestión de los asesores, tiempos de atención y todos los KPIs que emanan de la plataforma para poder medir la gestión de cada uno de los asesores, encuestas a los clientes. Tenemos un motor muy potente de analítica y de reportería para poder hacer distintos análisis. Balanceo de colas, como por ejemplo si tengo 10 asesores y 100 conversaciones en cola, se distribuyen todas estas conversaciones entre los 10 asesores, ¿no? Y si un asesor empieza a atender muy rápido las conversaciones, no es que se quede sin conversaciones, perdón, sino que el resto de tickets en las otras colas se van balanceando entre los asesores que están en línea. Perdón, y obviamente el tema de la inteligencia artificial como factor de clave, factor de éxito, clave para todo el mundo de la asistencia virtual. A nivel empresarial, tenemos casos de usos personalizados, desde casos muy sencillos como preguntas frecuentes, hasta casos tan complejos como integrarnos con tu SAP, con tus sistemas internos, para hacer distintas transacciones a través de asistentes virtuales, ¿no? Entrenamiento y soporte al IA como parte de nuestro servicio. Nosotros entrenamos tu asistente virtual todos los días, detectando aquellos casos en los cuales no entiende o nuevas casuísticas, y vamos coordinando con la organización, con nuestro cliente, para poder hacer este entrenamiento de la mejor manera posible. Integraciones internas y externas y funcionalidad en múltiples plataformas, ¿no? Al ser una plataforma 100% cloud y que se puede utilizar en dispositivos móviles como tablets, celulares, podríamos estar al otro lado del planeta y poder estar atendiendo a nuestros clientes sin ningún problema. A nivel de infraestructura, somos 100% cloud, estamos en el cloud IBM, la data está totalmente encriptada y segura, y tenemos infraestructura escalable que puede ser incrementada dependiendo de la carga de las comunicaciones de los clientes, si así se necesita, ¿no? Y todo el pool y la ventaja que el Cloud IBM nos otorga, como le decía Rayut, podemos adaptarnos a cualquier necesidad que la empresa tenga. Por ejemplo, si necesitas un firewall, podemos colocar un firewall entre la plataforma y los asesores para que la comunicación sea robusta, segura, etcétera, etcétera. Toda la ventaja que el mundo IBM Cloud nos otorga, y todos sus servicios y herramientas también. ¿Qué otras aplicaciones podemos encontrar para los servicios cognitivos e inteligencia artificial de Watson en este caso? Por ejemplo, para selección y reclutamiento, podemos leer miles de currículos en solo segundos, ¿no? A diferencia de equipos de selección y reclutamiento que podrían tomarse semanas para seleccionar 5, 10, 15 candidatos y entregarlo a algún jefe que está demandando la contratación de algún personal. En solo segundos podríamos leer esos CVs.
Bancos, cajas y financieras, ¿qué decir? ¿No? Hemos tenido experiencias con bancos, con cajas, y para interacción con clientes, preguntas frecuentes, pago de bonos, consulta de saldos, etcétera, etcétera. Todo eso es posible a través de integraciones con APIs. Turismo, logística y comercio exterior. Por ejemplo, para el caso del comercio exterior, tracking de documentos, seguimiento de vuelos, seguimiento de carga, por ejemplo, servicios al ciudadano y al gobierno. ¿Qué decir de esto, ¿no? Hay muchas entidades del sector público que están ya demandando este tipo de servicios. Salud, citas, atenciones médicas. Citas médicas, por ejemplo, a través de asistentes virtuales para distintas especialidades, seguimiento de documentos, resultados clínicos, educación de universidades y colegios, descarga de boletas, consulta de notas, pago de boletas, etcétera, etcétera. Comercio electrónico y restaurantes, ¿no? Podemos tener dentro del asistente virtual carritos de compra, sumamente inteligentes porque están respaldados con inteligencia artificial. Telecomunicaciones y servicios públicos, consulta de saldos, descarga de recibos de pago, promociones, inmobiliarias. ¿Se imaginan un asistente virtual vendiendo departamentos? Pues hemos logrado desarrollar uno para una inmobiliaria. ¿Qué decir de call centers, ATC y campañas, ¿no? Campañas de outbound, inbound, atención al cliente, envío de campañas masivas, por ejemplo, a través de SMS o WhatsApp, para cobranzas, etcétera, etcétera. O sea, el mundo de la inteligencia artificial es muy amplio y se presta para cualquier rubro, inclusive dentro de procesos dentro de la organización, ¿no? ¿Se imaginan que los clientes, por ejemplo, en un tema de comercio exterior, ya fácilmente hoy todos tenemos celulares, existen más celulares en el Perú que ciudadanos, entonces es muy fácil preguntarle a un asistente virtual sobre distintos temas, tracking, documentos, descarga de documentos, estatus de transacciones, etcétera, etcétera. Es muy versátil el tema de la inteligencia artificial. Entonces, vayamos a la demo, ¿ok? Veamos un asistente virtual funcionar en vivo. Y nada más y nada menos del que les acabamos de presentar y nombrar, que es Brian, el asistente virtual que se desarrolló para el Banco de la Nación. Entonces podemos empezar con algo tan simple como saludándolo. Hola. Y el asistente virtual va a empezar a procesar el mensaje que, perdón, le enviamos y va a responder en base al entrenamiento recibido, ¿no? O puedo decirle buenos días. De igual manera va a contestar. Entonces, si bien les he mencionado que un asistente virtual puede estar desplegado en múltiples canales digitales, en este caso estamos en el Messenger de Facebook, podría estar en WhatsApp, podría estar en un chat web, podría estar en la central telefónica, ¿no? Entonces, cada canal tiene sus ventajas sobre otro. Por ejemplo, el canal Messenger de Facebook tiene estas herramientas gráficas, por ejemplo, que son los carruseles que estamos viendo, y obviamente en un celular eso con el dedo se puede interactuar muy fácilmente, y la botonería, ¿no? Pero un canal WhatsApp no, por ejemplo. Un canal WhatsApp es texto, aunque recientemente ha sacado algunas herramientas gráficas que ayudan mucho en la interacción, pero cada canal con sus propias características. Entonces, centrándonos en este tema de Messenger, por ejemplo, estos carruseles hacen muy intuitiva la interacción de los clientes, ¿no? Es más, dentro de Tolki podemos configurar estos carruseles para que sea la inteligencia artificial quien determine cuál es el orden en que se pintan estos carruseles. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un cliente una caja, cuyo negocio principal es, bueno, uno de sus hitos principales es la venta de joyas. Entonces, dentro de su carrusel principal, ellos dijeron, en la primera opción me colocan la opción de venta de joyas, luego la opción de préstamos empresariales y préstamos personales. Pero al activar la opción de inteligencia artificial dentro de los carruseles, la inteligencia artificial se dio cuenta que lo que pregunta más el cliente en esa caja eran los préstamos personales. Entonces lo que hizo y decidió fue colocar la opción que estaba en tercera posición en primera posición. ¿Para qué? Para que a la hora que el cliente interactúe con este carrusel,
la opción esté mucho más a la mano, mucho más disponible, porque era lo que en ese momento era lo que demandaba el cliente. Y seguramente en algún momento, cuando pase este tema de cuarentena, se retomará el tema de la venta de joyas y volverá a la primera posición. Pero es la inteligencia artificial quien dinámicamente decide cómo pintar estos carruseles de cara a la atención al cliente. Muy al estilo de lo que hace YouTube o lo que hace Netflix cuando vemos muchas películas de acción o muchos videos sobre un determinado tema, los va proponiendo. Entonces, esas son ventajas que se pueden tener en un canal digital de este tipo. Ahora, por ejemplo, está la botonería también. Dentro de cada carrusel podemos mostrar una serie de botones. Por ejemplo, aquí en el Banco de la Nación voy a decirle ver más para ver una especie de drill down de lo que son los carruseles y me despliega muchas más opciones referidas al Banco de la Nación, ¿no? Entonces estamos viendo en pantalla y voy a decirle, por ejemplo, quiero saber sobre las agencias y horarios. Entonces, en base al entrenamiento recibido, me dice, me manda el mensaje correspondiente y ubica las agencias más cercanas a tu ubicación, averigua si están operativas y sus horarios aquí. Por ejemplo, de Lima Metropolitana. Y miren lo que hace, ¿no? Puedo integrarme inclusive con webs de la organización. Ya no está dentro del asistente, sino ya si existe algún medio de información, como la página web, linkeamos a la página web para que el cliente esté totalmente empapado y el mensaje es uniforme, ¿no? Inclusive, aquí tenemos integraciones con Google Maps o Waze, como para saber, por ejemplo, dónde está ubicada la oficina principal del banco, ¿no? Entonces, todo eso es posible hacer, como les mencionaba, al integrarnos con entes o sistemas externos a la organización en este caso. Una serie de agencias, en este caso la oficina principal del banco, y una serie de agencias disponibles dentro de Google Maps o de Waze para que si el cliente está con su vehículo, pues se active la opción, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? A ver, miren, voy a hacer una pregunta al asistente virtual. Soy beneficiario. Entonces lo que le estoy preguntando es si soy beneficiario. Y miren lo que hizo el asistente virtual. Yo le pregunté, soy beneficiario, pero beneficiario es masa, está mal escrito, y es lo que les decía, es un error de ortografía a propósito. El asistente virtual infirió qué era lo que estamos tratando de comunicarle, tal cual hacemos los seres humanos, y se dio cuenta de lo siguiente. A pesar de que está mal escrito, infirió que me está preguntando si soy beneficiario. Pero yo estoy entrenado como asistente virtual para contestar sobre 2 bonos. Entonces, esto se llama una desambiguación porque la pregunta es ambigua. ¿Sobre qué bono quieres saber? ¿Sobre el bono familiar universal o sobre el bono 600? En este caso voy a responder bono 600 para desambiguar la pregunta y va a contestar en base al entrenamiento recibido. Por ejemplo, otra pregunta. Quiero abrir una... Nuevamente, ¿no? Lo escribí mal a propósito y escribí quiero abrir una cuneta de ahorro. Entonces el asistente virtual infirió que lo que está preguntando el cliente es que quiere abrir una cuenta de ahorros. Y miren lo que pasó. El asistente entregó la respuesta en base a lo trabajado con el Banco de la Nación. Entonces, como ven, podemos explotar las herramientas gráficas del asistente virtual, ¿ok? Perdón, de las herramientas gráficas del canal, en este caso el Messenger. Puedo escribir, el cliente puede escribir con faltas de ortografía, semántica, etcétera, etcétera, y el asistente virtual va a inferir cuál es la respuesta en base a lo que se le está escribiendo. Una de las características que tienen nuestros asistentes virtuales con inteligencia artificial es que cuando empezamos un nuevo proyecto, nuestros asistentes virtuales no empiezan de cero. Empiezan con un preentrenamiento que ha sido enriquecido a través de los distintos proyectos que hemos tenido. Y en el caso particular del Banco de la Nación, ha sido una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque hemos tenido peruanos, compatriotas que nos han escrito del norte, centro, sur, costa, sierra y selva, y como todos sabemos, no todos nuestros compatriotas, dependiendo de la zona donde vivan, se expresan con las mismas palabras, de la misma manera, sobre un mismo tema. Entonces, todo ese entrenamiento ha sido volcado
dentro del asistente virtual, cosa que permite tener un asistente virtual mucho más inteligente, mucho más robusto de cara a cualquier otro proyecto que pueda venir en el futuro, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa si le hacemos al asistente virtual una pregunta fuera de contexto o una pregunta que no entiende? Por ejemplo, voy a escribir ¿dónde queda Chaclacayo? Una pregunta que está fuera de contexto. Y en ese caso en particular, lo que el asistente, como no entiende, lo que va a tratar de hacer es invitar al cliente a que traslade la comunicación a un asesor humano. Entonces, nuestros asistentes virtuales pueden trasladar la comunicación a un asesor humano bajo dos escenarios. Uno, cuando no entiende el contexto de la pregunta que se le está haciendo, como es este caso, o cuando exprofesamente en el flujo conversacional se le ha indicado que haga el traslado al asesor humano. Por ejemplo, para la atención de un reclamo. ¿No es cierto? Entonces, en este caso le voy a decir que sí, que haga el traslado, y te dice, te paso al asesor para atenderte cuando esté disponible. Ok, uno de nuestros asesores te contestará tan pronto sea posible. Entonces, hasta aquí ya hemos visto trabajar un asistente virtual con inteligencia artificial en un canal de Messenger. Y recuerden, la estrella de la película es el asistente virtual que debería atender la mayor cantidad de comunicaciones por sí solo. ¿Ok? Entonces, el traslado a un asesor humano debería ser para las excepciones. Y aquí vamos a trasladarnos a la plataforma Talkie. ¿Ok? En este caso, esta es la interfaz de la plataforma. ¿Ok? Y lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. A grosso modo, para describirles cómo está estructurada la plataforma, tenemos en la parte superior el menú principal. ¿Ok? Al lado izquierdo tenemos todos los asesores que están registrados y los asistentes virtuales integrados dentro de la plataforma. Por ejemplo, aquí está el bot Brian, el asistente virtual, y está cada uno de los asesores que están registrados en la plataforma. Pueden haber N asesores sin ningún problema y N asistentes virtuales sin ningún problema que confluyan dentro de la plataforma. Cada uno de estos asistentes virtuales o asesores tiene una cola de atención específica que ha sido asignada por un proceso de balanceo automático. Se genera una cola general y de acuerdo a los asistentes, los asesores que estén conectados, estas conversaciones se van distribuyendo de manera uniforme. En este caso, como no hay ningún asesor conectado, solo las tiene el asistente virtual a la espera que un asesor se conecte. Entonces, yo tenía preparada aquí un logueo de un asesor, de otro asesor y de otro asesor, pero antes de loguearme como el último asesor, quiero hacerles notar lo siguiente, ¿no? Ven un código QR en el inicio. Ese código QR es el acceso de los asesores a la versión mobile de Talkie, para que puedan operar en una tablet o en un celular de ser necesario. Así que tenemos toda esa versatilidad dentro de la plataforma, como les decía, para que el asesor pueda atender desde cualquier parte del mundo inclusive. Y a razón de la cuarentena, pues fue muy útil y muy práctica esa versión móvil, ¿no? Entonces, si refrescamos aquí, como verán, ya tenemos 3 asesores conectados, Alfredo, Lucía y Jenso. El asesor también en línea, tienen un puntito verde. Y miren aquí, entonces vamos seleccionando cada cola, esperando que el proceso de balanceo les asigne las conversaciones. Ya lo hizo. Y miren, por ejemplo, ¿no? Vamos a Jenso. Jenso tiene 2 conversaciones asignadas por el proceso de balanceo de distinto cliente, en este caso el canal Messenger. Haciendo clic en la conversación, vemos el cuerpo completo de la conversación tal cual se da en el canal digital. Si presionó un botón, aparecerá el botón, como ven aquí. Si interactuó con el carrusel, también está. Tenemos el perfil del cliente y el histórico de conversaciones que tuvo ese cliente con la organización. ¿Para qué? Para que sin importar qué asesor lo atendió en el pasado, el asesor que en ese momento está atendiendo al cliente pueda tener el contexto de lo que estuvo tratando ese cliente en conversaciones previas. Entonces, este es un vistazo general. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto cómo el asistente saluda, la explicación de los carruseles,
¿ok? Cómo interactúa y cómo se derivan las cuentas, las conversaciones hacia los asistentes, hacia la plataforma Talkie. Hemos visto cómo se desambigua, ¿ok? Y una serie de características propias del asistente virtual y cómo terminan aquí en la plataforma multicanal, omnicanal. Entonces, muchos asesores, como les decía, nos dicen, Héctor, yo trabajo todo el día atendiendo clientes y es un poco cansado el hecho de tener la pantalla en blanco. Ok, no tengas problema, mira, tienes un modo oscuro en el cual transforma toda la plataforma a modo oscuro, ¿no? Es muy curioso porque hay muchos asesores que trabajan de día y prefieren trabajar en modo oscuro y los asesores de noche prefieren trabajar en modo claro, ¿no? Como para mantenerlos despiertos durante la noche, es lo que nos dicen. Entonces, está desarrollada esa opción. A ver, si vamos a una pantalla, esta es la pantalla de un administrador o de un supervisor que tiene la visibilidad de todo lo que ocurre con todos los asesores, con el asistente virtual, y es él el que tiene la visión de 360 grados de lo que ocurre con toda la operación. ¿Ok? Entonces, él tiene sus propios menú, ¿ok? Sus propias opciones, pero en este momento nos vamos a centrar para poder tener data que mostrar en la pantalla de un asesor, por ejemplo, ¿no? Vamos a entrar a la pantalla del asesor y se parece mucho a la del administrador, solo que él ve solo las conversaciones que este proceso de balanceo automático le asignó. En este caso tiene 2, ¿ok? Y el cuerpo de la conversación en el medio como siempre, ¿no? Esta pantalla ya se convierte básicamente en una pantalla muy similar a la que utilizan las plataformas de mensajería para contestar a un cliente. Por ejemplo, aquí está la opción para contestar. Bueno, la opción para contestar. Y con simplemente Enter le estamos enviando el mensaje al cliente. ¿Ya? ¿Ven? Ya apareció. El cliente recibe la comunicación y básicamente así de fácil es la interacción entre un asesor y un cliente, ¿no? Cuando el asistente virtual ha hecho el traslado de la comunicación. Clic a la conversación, se muestra el cuerpo, escribo el mensaje y simplemente lo envío. Ese es básicamente el tenor de la comunicación tal cual estuviéramos en un WhatsApp, en un Messenger, interactuando con un amigo. Ahora, hay herramientas adicionales para el asesor en este caso que permiten enriquecer la comunicación con el cliente. Por ejemplo, hay veces que en las organizaciones, cuando no hay plataforma de este tipo, tienen un pool de respuestas predefinidas pegadas en un Word, en un Excel, en un archivo de texto. Aquí no. Aquí ya están precargadas en el sistema y se pueden cargar las que ustedes quieran. ¿Ok? Por ejemplo, aquí simplemente la pego, la filtro y la envío. Ya está. Si hay algo que modificar, la modifican y la envían al cliente. Listo, ya está. Así de sencillo. También se pueden adjuntar archivos adjuntos, una resolución, una carta, etcétera, etcétera, ¿no? Un documento, algo que se haya ya transado previamente y que tal vez en comunicación con alguna área de la organización tercera tengamos disponibles para enviársela al cliente, su recibo de pago, qué sé yo. Podemos enviar emojis, enriquecer la conversación con emojis, sin ningún problema. Ahora, hay un proceso muy importante dentro de la plataforma. Hay muchas veces que hay transacciones, consultas que no dependen del asesor para que ésta sea resuelta. Por ejemplo, reclamo, ¿no? Llega un reclamo, es trasladado al asesor, el asesor le dice al cliente, ok, vamos a coordinar con nuestra área de reclamos para Nuevo que ticket asignado al asesor. pueda ser solucionado. Entonces, y el asesor traslada la comunicación, el reclamo al área de reclamos, por ejemplo. Pero sería injusto para el asesor que todo ese tiempo que el área de reclamos se va a tomar en atender ese caso, por ejemplo, en el caso de un banco puede ser 30 días, según la SBS, entonces no le vamos a cargar ese tiempo al asesor. Entonces hay un proceso que suspende la gestión de ese ticket para el asesor y los tiempos de cálculo para KPIs de ese ticket se detienen. Por ejemplo, empezó la atención, 10 minutos, le digo al cliente que lo voy a trasladar al área de reclamos para que solucione su caso, pero el área de reclamos se demora 30 días. A los 30 días yo puedo volver a tomar este ticket, lo vuelvo a activar
lo vuelvo a activar y empiezan a correr mis tiempos. Entonces, a partir de ese momento, tal vez solo los indicadores de gestión para ese asesor marquen que solo la atención fue de 10, 15 minutos y no de 30 días. Entonces, eso se llama TMO, tiempo medio de operación. Es un indicador muy conocido en este tipo de plataformas que miden la gestión efectiva del asesor, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que tiene la plataforma también. Y todos esos tiempos son calculados y recalculados. Ahora, el asistente virtual tiene las características, les decía, de una serie de herramientas a través de su inteligencia artificial como para darse cuenta de qué temas está tratando el cliente con la organización. Por ejemplo, si quieres abrir una cuenta de ahorros, el tema fue cuenta de ahorros. Me preguntó sobre el bono 600, si soy beneficiario. Preguntó sobre si eres beneficiario del bono 600 o dónde quedan las agencias. Entonces, esos temas se van almacenando en una base de datos, de tal manera que podemos saber identificar qué temas trató el cliente con nuestra organización. Desde ese punto de vista, ¿ok? Se pueden sacar estadísticas, pero cuando el ticket pasa al asesor humano, el asesor humano es el que tipifica o le pone una etiqueta a la conversación para determinar qué temas estuvo tratando el cliente con la organización. Por ejemplo, me hizo una consulta sobre pago de tasas del banco, ¿no? Entonces vamos tipificando, se va colocando la etiqueta para poder hacer analítica posterior en conjunto con la información que fue determinando el asistente virtual mientras interactúa con el cliente, ¿no? Podemos hacer el cierre del ticket en este caso, ya que está tipificado, y decirle que fue un cierre completado o cualquier otro motivo que ha cerrado el ticket y listo, y continúo con el resto de la atención. Entonces, como ven, es bastante versátil respecto a la forma en que vamos interactuando con el cliente. Hace un momento escucharon que se emitió un audio en donde me dijo, tienes un nuevo ticket asignado. Hay organizaciones que tienen muy poca interacción aún a través de sus canales digitales. Entonces, los asesores no están esperando en la pantalla que llegue un ticket, se dedican a hacer otras cosas, pero pueden dejar la plataforma abierta y con estas alertas sonoras que ven arriba pueden darse cuenta cuando llega un nuevo ticket o llega un nuevo mensaje del ticket que ven en pantalla, cosa que los alerta para que puedan pasar a la atención o proceder con la atención de ese caso, ¿no? Entonces, todas estas alertas se pueden activar o desactivar según la necesidad. Podemos editar el perfil del cliente también como para poder determinar cuál es su número de documento, de repente su número de teléfono, su correo electrónico. ¿Y por qué es importante capturar, de ser posible, esa información? Porque aquí permite trabajar la omnicanalidad. Tal vez, si el cliente cerró la conversación o etcétera, etcétera, tal vez podríamos iniciar una nosotros con el número de teléfono a través de un WhatsApp o enviándole un SMS, ¿no? Entonces, esa es la forma más o menos en que los asesores pueden trabajar la comunicación con el cliente, ¿no? El asesor también tiene modo oscuro, si así lo amerita. Y ya para ir terminando la parte de la plataforma como tal, quiero mostrarles algunos tableros de control que mantiene la plataforma. Por ejemplo, tenemos un tablero online que permite ver la situación de este momento de la operación, ¿no? Por ejemplo, hay 14 tickets totales, hay 0 suspendidos, hay 10 tickets cerrados, hay 4 tickets activos, pero hay 2 que están en el asesor esperando menos de 2 horas una respuesta, y así sucesivamente. Entonces, un supervisor puede tener una visión general de por qué un asesor está demorando una conversación, qué asesor, por ejemplo, en este cuadro vemos que el asesor Yenso tiene un promedio de atención de 56 horas, 18 minutos y 8 segundos en promedio. ¿Por qué? Se preguntará el administrador, ¿no? Ya es tarea de un administrador o supervisor tratar de reducir esos números a la mínima cantidad posible, ¿no? Miren aquí el bot, Brian, tiene solo 1 minuto y medio de atención, ¿no? En base a las conversaciones que ha estado teniendo y que hemos generado para esta conversación. Alfredo González 11 horas, Lucía 22, y se tiene esa visibilidad, ¿no? Cuántos tickets están activos, qué asesor los tiene, cuántos tickets totales se han dado en el transcurso del día, cuántos tickets suspendidos o tickets cerrados, y así, una serie de indicadores a nivel
radiales inclusive, para hacerle seguimiento en línea. Pero hay estadísticas y KPIs adicionales, como por ejemplo, cuántos tickets se cerraron, ¿no? Y todos nuestros tableros de control tienen rangos de tiempo, como por ejemplo, para medir la información por meses, por semanas, por día, inclusive por hora del día. Se tiene una visión bastante detallada de lo que está ocurriendo con la operación y se pueden sacar estadísticas generales, ¿no? Por ejemplo, acá hay un tablero muy interesante, porque así como les decía que el asistente virtual va almacenando en la base de datos cuáles son los temas que estuvo tratando con el cliente, acá hay una gráfica que me dice cuáles fueron esos temas. Por ejemplo, me están saludando, me están haciendo consultas, accedieron al menú de preguntas frecuentes del Banco de la Nación y me preguntan mucho si soy beneficiario, me preguntan mucho sobre abrir una cuenta de ahorros y así para abajo. De tal manera que se pueda trabajar de repente, tal vez, o ser mucho más, establecer campañas informativas sobre cómo abrir una cuenta de ahorros para que no me pregunten tanto y que sea mucho más sencillo tal vez, ¿no? Y así, es lo que le decía que se puede hacer de cara a mejorar procesos o procedimientos internos de la organización. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué más se puede hacer? Mira, por ejemplo, permítanme mostrarles algún tablero más, donde esté detallada la información. Aquí podemos saber tiempos, por ejemplo, de cuántas interacciones realiza el asesor, cuántas el cliente y cuántas el asistente virtual, ¿no? En el tiempo el asistente virtual termina siendo el ente que más interactúa con el cliente. ¿Qué más tenemos en estos reportes? Son muy versátiles porque, por ejemplo, a veces hay que entregar informes. Simplemente presionando un botón se exporta un PDF en donde se muestra todo el tablero completo, ya con los filtros hechos, de tal manera que se puede enviar a algún área de calidad, a algún jefe que esté pidiendo una explicación, y todo listo para operarlo, ¿no? Podemos inclusive exportar la información a Excel que genera estos gráficos, porque hay áreas de calidad dentro de las organizaciones que a veces quieren validar, verificar que todo ha sido generado correctamente o generar sus propios gráficos. Entonces, todo eso se puede hacer. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay reportes, como les decía, ya vimos los tableros que pueden ser 44 dentro de la plataforma, que muestra indicadores de todo tipo. Tenemos reportes de distinto tipo, tickets cerrados, cuántas interacciones, cuántos accesos se dieron, ¿no? Tenemos reportes directamente desde la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Como les decía, los temas tratados por el asistente virtual durante su interacción con el cliente. Por ejemplo, aquí está el saludo, me preguntaron cómo activar un token, sobre los agentes multired, cómo bloquear tarjetas, por qué mi cuenta está vigilada, etcétera, etcétera. Algún otro reporte de inteligencia artificial que, perdón, me equivoqué, reportes, que puede determinar, por ejemplo, sobre palabras claves utilizadas por los clientes en su interacción con el agente virtual. Por ejemplo, me preguntan por agencia del Banco de la Nación, agentes multired, sobre el bono, código interbancario, sobre el voucher, sobre algún familiar, etcétera, etcétera. Entonces, esta información es muy rica. ¿Por qué? Por ejemplo, porque así como les decía que los carruseles pueden ser tomados bajo control por la asistencia virtual, la mensajería hacia un cliente puede ser personalizada. Nos pasaba mucho que durante la época del pago de bonos, muchos clientes nos decían, mi papá, mi mamá, con mucha pena, ha fallecido y necesito cobrar el bono, o necesito extraer el dinero que tenían en sus cuentas. Entonces, podríamos capturar ese tipo de sentimiento de palabra clave por parte del cliente, de un Marco Cumbicos, por ejemplo, o Juan Pérez, y la próxima vez que Juan Pérez se conectaba, podríamos enviarle saludos personalizados o mensajes personalizados, como por ejemplo, hola Juan, lamentamos mucho la pérdida de tu señor padre, por favor dinos en qué te podemos ayudar y estas son las opciones que tienes disponibles. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial había almacenado y detectado que ese tipo de situaciones se habían presentado con este cliente. Entonces, todo eso es posible de hacer dentro de la personalización que se puede tener con los agentes virtuales, gracias
a la inteligencia artificial. Y ya para ir finiquitando el tema de la presentación de Talkie y todo lo que se puede hacer con la plataforma, ¿ok? Mostrarles esto. Si bien hemos visto un agente virtual funcionando dentro de un canal Messenger, podemos tener agentes virtuales funcionando dentro de nuestras páginas web. Por ejemplo, aquí en la esquina inferior derecha está Tiago. Tiago es nuestro asistente virtual con inteligencia artificial dentro de Datam y que funciona también dentro de la plataforma Talkie. Por ejemplo, lo voy a desplegar. Y lo que hace Tiago es ser un apoyo, una ayuda a los usuarios de la plataforma para que puedan interactuar. O sea, saben que muchos dispositivos cuando compramos algún teléfono ya prácticamente vienen sin manual de usuario, porque están en la web o porque se pueden consultar fácilmente o porque son muy intuitivas las soluciones, los artefactos. Entonces, aquí la idea es un poco la misma, ¿no? Yo le puedo decir a Tiago, por ejemplo, quiero con inteligencia artificial, obviamente, quiero ver los tickets cerrados. Entonces vamos a ver a la inteligencia artificial funcionar dentro de la misma plataforma. Y miren lo que va a hacer Tiago. Tiago me está diciendo que la pregunta es ambigua, como hicimos en el caso de Brian, ¿no? Porque dentro de la plataforma existen tickets cerrados, pero a nivel de un tablero, que demuestra el detalle de los tickets cerrados, hay un reporte de tickets cerrados, hay un tablero total de tickets cerrados y un tablero que te muestra los porcentajes de tickets cerrados. Entonces yo le voy a decir, quiero ver el tablero de detalle de tickets cerrados. Me va a mostrar el tablero de detalle de tickets cerrados, me podría mostrar información, y miren que no solo me mostró información a nivel del asistente virtual, sino que me posicionó la plataforma dentro del tablero de tickets cerrados. Esto podría funcionar perfectamente dentro de sus páginas web, porque a veces hay páginas web muy extensas que tienen un árbol de decisión muy grande, entonces con simplemente pedirle al asistente virtual de tu página web, podría ubicarte rápidamente dentro de la página correspondiente a la pregunta del cliente. Aquí, por ejemplo, nuevamente, quiero ir al inbox. Y regreso a la pantalla principal. Y me explica, en base al entrenamiento recibido, qué haces en la pantalla principal, cuáles son las opciones que tienes, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, es de mucha ayuda tener un asistente virtual, ya sea en un canal chat web, en un canal Messenger, puedes tenerlo en WhatsApp, en tu central telefónica o en aquel canal digital que mejor decida la organización para tener una experiencia mucho más rica de cara a la atención al cliente, a los usuarios internos y externos. Entonces, hasta aquí la presentación o la demo del asistente virtual con inteligencia artificial, cómo se interactúa con Talkie, qué ventajas tiene Talkie para mostrar todos los indicadores, KPIs, mensajería, y cómo se puede centralizar para manejar todos los canales digitales de una organización desde una plataforma centralizada que permita tener un mensaje único al cliente sin importar de qué canal proceda la comunicación de nuestros usuarios o clientes. Así que como paso siguiente, simplemente mencionarles esto de aquí, que nosotros como Datam tenemos, bueno, la base principal en Perú, pero ya tenemos representación en España, y en el cuarto trimestre, ya en base a los leads solicitados por algunos clientes, estamos también abriendo representación en los Estados Unidos, el último trimestre de este año. Entonces, dicho esto, ya creo que podemos pasar a las preguntas de la audiencia, y quedo atento a sus comentarios, a sus preguntas para poder contestárselas si tuvieran algún comentario, alguna duda respecto a la presentación realizada. Ok, recibo algunas preguntas como me dicen, ¿esta plataforma está orientada solo para la atención al cliente? No, en realidad puede ser utilizada para múltiples tareas, ¿no? Hemos tenido plataforma Talkie para atención de reclamos, por ejemplo, ¿ya? Para recibir solicitudes X,
que puedan seguir un flujo de aprobación, de autorización dentro de la organización. Por ejemplo, llega un mensaje y este mensaje tiene que ser derivado a algún área de organización. Entonces, en base a la gestión que un asesor pueda tener dentro de la plataforma, puede derivarla al área de operaciones, al área comercial, etcétera, etcétera. También hemos tenido casos en los que trabaja como helpdesk, por ejemplo, a través de un canal WhatsApp o de un canal Messenger, nos ha pasado, llega el requerimiento y hay asesores que van atendiendo la distinta casuística que se pueda presentar dentro de estos tickets. Hemos tenido hasta para atenciones médicas, ¿no? En el caso de una minera, digamos, el trabajador estaba en mina y los asesores eran en realidad médicos, quienes atendían a través o contestaban a través de la plataforma las distintas casuísticas o atendían los síntomas que en este caso el usuario podía tener desde una mina, inclusive, ¿no? Entonces, la versatilidad es muy grande. Héctor, Sí. Martín Cuentas pregunta, ¿cuánto tiempo puede tomar una implementación? Ok, eso es muy interesante la pregunta. Dependiendo de la casuística, ¿no? Nuestro tiempo promedio de implementación es de una semana para un caso de uso de 30 preguntas y respuestas, para un caso de uso sencillo, ¿ok? Dependiendo de las preguntas y respuestas, hemos podido reducir ese tiempo de implementación a menos de una semana. En realidad es muy rápido. Y la recomendación sería esa, ¿no? O sea, no esperar tener casos de uso muy complejos para salir a producción. Se puede empezar con preguntas y respuestas y de ahí ir incrementando la casuística, los casos de uso, inclusive hasta integraciones con sistemas de organización. Así que en promedio una semana, porque la plataforma está lista, simplemente se configura, se trabaja la personalidad, las respuestas del asistente virtual con las organizaciones y listo, salimos a funcionar. En promedio una semana. En el chat Veo, hay otra consulta. ¿Se sí, pueden integrar con otros canales digitales? sí, perfectamente sin problema. Podemos integrarnos con... A ver, el Ministerio de Transportes y de Comunicaciones, en el caso particular del Perú, dice que los canales de texto digitales más utilizados aquí en nuestro Perú son el Facebook Messenger, Facebook con Messenger, eh, luego viene WhatsApp, de ahí habla de YouTube, viene Instagram, viene TikTok, etcétera, etcétera. Pero básicamente estamos en la capacidad de poder integrarnos con toda aquella red social o canal digital que tenga algún canal de mensajería. Llámese Messenger, WhatsApp, Instagram, Telegram. Podemos integrarnos y tener un chat web en tu página web totalmente personalizado. Podemos integrarnos con tu central telefónica. Aquí ya no dio el tiempo para mostrar el asistente virtual por voz, pero un cliente podría llamar a tu central telefónica y hoy las centrales telefónicas te saludan y te dicen: hola, bienvenido a la organización, por favor marca 0 para comunicarte con tal, 1 para tal, 2, 3, 4 y hasta el 9, ¿no? El tema es que si tienes más opciones, finalmente se genera un problema, ya no hay más números en el celular o en el teléfono. Entonces, con un asistente virtual, tú podrías llegar al extremo de recibir una llamada y decirle: hola Juan, bienvenido a la organización, por favor dime en qué puedo ayudarte. Tú le podrías decir: por favor comunícame con el área de contabilidad. Y con eso, suficiente. El asistente virtual se encarga de hacer la derivación o de hacer alguna pregunta. ¿Cómo hago para abrir una cuenta de ahorros? Por ejemplo, para el caso del Banco de la Nación. Y el asistente virtual te podría contestar por el teléfono a través de voz exactamente la misma respuesta que tu asistente de texto. Porque aquí es, como te decía al principio, se utilizan los canales de conversión de texto a voz y de voz a texto para hacer toda esa transición y es muy rápido, es inmediata la interacción. Así que sin ningún problema con los canales digitales disponibles dentro de tu organización.
Veo otra pregunta que dice, ¿quién hace el crecimiento de la plataforma? ¿Ustedes o el mismo cliente de la empresa? Sí, a ver, te cuento. La plataforma puede ser customizada como plataforma Talkie de gestión de conversaciones, puede ser customizada en base a la necesidad de tu organización. Por ahí no hay ningún problema. Si te refieres al entrenamiento, a la inteligencia artificial, ahí podemos optar por dos opciones. Una, nosotros como parte del servicio entrenamos tu asistente virtual todos los días para que sea cada vez más independiente en un corto tiempo, o también podemos preparar a algún miembro del equipo de TI o área comercial para que se encargue del entrenamiento de la inteligencia artificial. O sea, podemos ir por ambos caminos. Tengo otra pregunta que dice, ¿puedo integrarlo con sistemas de mi empresa, por ejemplo, SAP, CRM, Salesforce? Sí. Normalmente estas plataformas tienen mecanismos de integración que permiten que el agente virtual pueda hacer consultas, recibir la data entregada por este sistema, y es más, inclusive realizar transacciones sobre un SAP, por ejemplo, un CRM, un Salesforce, etcétera, etcétera, ¿no? Sin ningún problema. Obviamente con los mecanismos de seguridad que la empresa tenga definidos para temas de integración. Por ejemplo, hace un tiempo atrás tuvimos que integrarnos con SAP para poner el inventario de productos eléctricos en una empresa que vendía productos eléctricos a nivel nacional a través de un canal Messenger para toda la fuerza a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso se integran con APIs, que es lo recomendable, y a través del asistente virtual, en este caso fue Messenger porque daba las herramientas gráficas para inclusive mostrar la foto del producto, se hacían las integraciones sin ningún problema. Así que no hay problema con eso. Me preguntan, ¿es posible integrar otros canales digitales? Sí, como WhatsApp, chat web, central telefónica, sí. ¿Ok? Simplemente ahí había mencionado que sí es posible, y sí indicar que para cada canal, pues al tener características propias, por ejemplo WhatsApp es mayormente texto, se trabaja bajo ese contexto, ¿no? Entonces no hay ningún problema. ¿Puedo implementar Talkie sin asistentes virtuales y asistentes virtuales sin Talkie? Sí. Lo decía en la presentación, si tú Nuevo ticket asignado. si tú deseas un asistente virtual operando en tu organización, lo puedes tener sin ningún problema. Únicamente para contestar las preguntas de los clientes. Si tú deseas tener analítica, reportería, gestión de las conversaciones, integrados a un asistente virtual para que el asistente pueda generar esas métricas, y lo integras con Talkie. Ahora, puedes tener solo Talkie para que tengas comunicación directa, sin agentes virtuales, entre tus clientes y tus asesores. Igual se va generando cierta parte de la analítica para igual tomar decisiones. O sea, hay para todos los sabores, digamos así, ¿no? Con asistentes virtuales, sin asistentes virtuales, para que puedas mejorar la atención de tus clientes. ¿Cuál es el valor agregado o ventaja competitiva frente a otros productos similares? Sí, principalmente que trabajamos con IBM Watson en el caso de los agentes virtuales. IBM Watson es la primera inteligencia artificial que apareció en el mercado. Y como lo digo yo personalmente, al ser el primer ente y la primera inteligencia artificial, al tener más experiencia en el mercado, pues eres mucho más inteligente, ¿no? Entonces, y además ha demostrado ser la inteligencia artificial más robusta en el mercado. ¿Ok? Por el lado del Cloud IBM, ¿qué decirte de la confiabilidad de la disponibilidad de la nube y todos los recursos y servicios cognitivos que nos brinda el Cloud IBM? Podemos tener
inteligencia artificial para múltiples áreas de la organización, para múltiples casos de uso. Y a través de la plataforma Talkie, ¿ok?, la customización que podríamos llegar a tener, porque el código fuente es nuestro, ante determinado caso, casuística, caso particular que necesite tu organización, además del entrenamiento permanente que le hacemos a la inteligencia artificial en coordinación permanente también con las distintas áreas de tu organización. De tal manera que nos convertimos no solo en una empresa que te da el asistente virtual y listo, queda ahí, sino que nos interesa mucho a nosotros difundir, fortalecer este tipo de tecnologías y te acompañamos todos los días hasta el momento que sea necesario en todos los casos de uso que tú necesites para que la interacción de tus clientes con tu organización sea la mejor posible. Ya para finalizar, no me queda nada más que agradecerle su participación en este evento. Nuestro objetivo no ha sido nada más que dar a conocer cuál es la tecnología disponible hoy en día y que aporta mucho en el tema de la atención a los clientes y usuarios, tanto internos como externos de una organización. Dada la coyuntura actual, las dificultades que hemos pasado durante los 2 últimos años, cómo se puede mejorar la experiencia de interacción de nuestros clientes y usuarios con las organizaciones. Esperamos que haya sido de utilidad, esperamos poder mantener el contacto y contactarnos muy pronto con el fin de poder llevar esta tecnología a sus organizaciones. Por mi lado ha sido todo y espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación.